En la plaza creo que tuvimos algunos, como ya lo han dicho otros compañeros, algunos momentos que creo que fueron muy elocuentes en cuanto a transmitir esto nuevo que estaba ocurriendo. Yo estuve en la plaza hasta que, bueno, el organismo me pidió volver a ver la segunda parte por televisión y por televisión vi el discurso de Eve Bonafini. Creo que, no sé si hay muchos que lo vieron por televisión, creo que no entiendo mucho de dirección de cámaras, pero creo que las cámaras jugaron un papel muy importante para retratar algo que a mí me llamó la atención y me llegó mucho. Más allá del contenido del discurso, que uno puede observar aspectos o no, no hubo ninguna tiza haciendo ruido contra un pizarrón, eso absolutamente claro. Digamos, es decir, fue reconocimiento, fue fuerza, y hubo una comunicación con la plaza que tenía una intensidad notable. Y yo decía, bueno, esta mujer con el fondo de la Casa Rosada, en esa hora del crepúsculo, y la gente esa saltando y aplaudiendo, y algunos con ese cartel que decía la mierda oficialista. Evidentemente era, digamos, es decir, una especie de composición, digamos, es decir, de condensación de que efectivamente estaba emergiendo algo que habíamos echado de menos. Creo que está emergiendo la mística. Y la mística se constituye precisamente por cosas que no son muy elaboradas. Son sencillas. Son comunicaciones, digamos, son en esta especie de rapport que son extremadamente importantes porque hay fuerza y hay convicción y hay maneras de expresarlas de cierta manera que muchas veces, digamos, es decir, cuando nos ponemos más del lado de los comentaristas, evidentemente el comentarista no es alguien ni que tiene ni que produce mística. Bueno, entonces acá está ocurriendo este otro condimento, sin el cual no podíamos ir demasiado lejos. Y yo creo que esto es lo que tenemos también, porque no digo que con esto vamos a borrar, porque hay algunos que dicen, bueno, con mística pasamos por encima y nos guardamos los razonamientos y las reflexiones para otro periodo histórico. No, los tenemos que empezar a articular, las reflexiones, las búsquedas, pero tenemos que apuntalar todo esto que ha empezado a emerger. Y yo creo que tiene algunos puntos en los cuales se ha apoyado. Para mí el discurso de la presidenta, como ya se ha dicho en otra ocasión, en ocasión de la inauguración del periodo de sesiones, tuvo una cierta característica que era esa coherencia y intensidad en cuanto a lo que supone convicción. Entonces se le podía decir cualquier cosa a ese discurso, menos que era producto de la vocera de algo que se pueda tildar de impostura. Ahí uno, es decir, con solo verla podía ver de que no existía impostura, podían existir diferencias, insisto, pero nadie podía decir que era impostura. Y ese era el hilo, ese era la recurrente mención con que ese espectro amplio del grupo A y los medios de información, los medios corporativos de información que lo alimentan y lo sustentan, venían insistiendo para instalar que ese era el signo que estaba implicando el ocaso de este gobierno. Yo creo que esto es lo que hemos empezado a remontar. Y yo francamente soy optimista, digamos, yo me dedico a los temas de América Latina, como saben bastante, y siempre me ha llamado la atención, digamos, la situación en que estaba la señora Bachelet hace unos pocos años, digamos, después de la crisis que tuvo el tema del transporte en Santiago y demás, con su imagen, digamos, rondando el 20%. Lula, al final de su primera presidencia, cuando se produjo el escándalo de la Caixa 2, como decían ellos, digamos, es decir, con la cual se estimulaba a aquellos parlamentarios que
de partidos taxis, como le llaman en Brasil, es toda una cosa que en Brasil es demasiado reiterada, con la cual venían articulando votaciones en el Parlamento. Es decir, el momento en que llegó la popularidad de Lula, digamos, es decir, debajo del 30%. Sabemos, bueno, a la señora no le alcanzó, pero en todo caso, digamos, es decir, llegó a los 80, Lula también ronda esa cifra. Yo creo que nosotros hemos empezado una curva ascendente que va mucho más allá de que es este gobierno, esta presidenta o el equipo. No, yo creo que esto, digamos, cuando empieza a sentirse algo que tiene esta característica, somos todos nosotros los que estamos subiendo las encuestas. Es decir, nos están midiendo, si se quiere, también a todos nosotros, porque somos nosotros y creo que efectivamente se estamos animando a hablar. Muchas veces yo estaba en un taxi y me encontraba un fulano con los lugares comunes y yo ni le respondía, por un problema de humor, digamos, decir. Pero ahora yo tengo muchas más ganas de decir, y no será de otra manera, digamos, así. Y es más, me he encontrado con varios que yo les tengo que decir, sí, tiene razón, porque efectivamente también siente que era gente que estaba callada y se ha empezado a largar a hablar. Entonces, eso es lo que está marcando este nuevo periodo en que estamos transitando. Y creo que efectivamente, digamos, porque es cierto también, tenemos que tomar nota de algo, que nuestro país no es el único, existe esa masa notable y notoria que es absolutamente cerrada, son militantes del apoliticismo. No me hables de política. Tienen hasta programas de radio, yo encontré un fulano que defiende el apoliticismo, pero de una forma ahí. Y que son las proporciones de estos sectores de la población, y lo hacen como un mecanismo de autodefensa. ¿Por qué? Pues si le engañaron muchas veces, entonces hay que sustraerse. Si se han hablado de muchas cosas que no podía entenderse y por lo cual no se podían comprometer ni participar con su propia inteligencia en la lógica que estaba interna en ese debate, también hay que sustraerse, digamos. Hay muchas razones de nuestra historia, de estilos y la forma en cómo transcurre lo político en nuestra escena, que justifica que haya amplísimos sectores que se hayan instalado en esa. Bueno, yo creo que esta es la circunstancia donde nosotros podemos empezar digamos, a tratar de mostrarle, mirá que la política también puede ser otra cosa. Y tenemos que dirigirnos a este sector. El 80% si después eligieron a Piñera. Bueno, yo dije que la señora no le alcanzó, pero en todo caso yo me quería, vuelvo y para concluir. Nosotros nos podemos dirigir a esa enorme masa. También creo que nos podemos dirigir a la gente que comienza a vacilar, que estaba en torno de las aspiraciones de deseos, donde se hace política con la traducción del deseo y sin comprender lo que es la escena y las complejidades y las tramas que tiene la población, digamos, y que se inclinan por el facilismo de un señor Solana, o inclusive sectores que alfonsinistas, donde lo nacional popular era un elemento que muchas veces se siente que está ausente de las posiciones que viene manteniendo ese partido. Tenemos una situación muy, pero muy apta para que podamos seguir remontando este cambio que se está produciendo en el país. Gracias.